Buenos días a todos. Es para mí un placer daros la bienvenida a este acto de presentación de las coberturas para consumidores electrointensivos por cuenta del Estado. La verdad es que es un producto en el que es un mandato nuevo que hemos recibido a lo largo del que llevamos desarrollando desde el año 21, que ha sido un reto tanto profesional, con una cobertura que se sale totalmente del mandato nuestro habitual de la internacionalización, que es donde llevamos inmersos desde la creación de CESCE. Y es para mí un placer, además, presentaros a Raúl Blanco Díaz, que es el secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, que ha sido bajo su liderazgo, bajo el cual este producto se ha creado y se ha desarrollado, y es un mandato que estamos recibiendo, por lo tanto, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Vamos a hacer un acto muy sencillo. Va a tener la palabra primero Raúl, el secretario general, para explicarnos un poco dónde se enmarcan estas coberturas y cuál es su objetivo. Después Juan Puyol, que es el jefe de unidad de grandes clientes de la cuenta del Estado de CESCE, va a hacer una presentación mucho más detallada sobre las coberturas que hemos puesto, que llevan ya en el mercado desde finales de diciembre, pero que el lanzamiento formal y oficial es el que realizamos hoy. Y terminaremos con un turno de preguntas. Ya adelanto que podéis ir haciendo preguntas a través del chat y vamos a intentar gestionarlas y manejarlas y responder al mayor número posible de preguntas que tengamos, aunque, como siempre, sabéis que estamos a vuestra disposición para posteriormente aclarar todas las dudas que puedan surgir con este producto, que la intención es que se utilice lo más posible y que tenga el efecto deseado. Y yo ya, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Raúl para que haga su intervención. Raúl. Muy bien, pues gracias, buenos días. Ante todo, gracias al equipo de CESCE por el trabajo que llevamos durante estos 2 años de diseño, de elaboración, de poner en marcha esta medida que, con este nombre que lleva hoy el seminario, de la cobertura de riesgos de crédito de consumidores electrointensivos por cuenta del Estado, pues suena complicado, pero yo creo que este acto va a contribuir a que sea sencillo y a que movilicemos el máximo posible de operaciones. Simplemente contextualizaré y daré 2 o 3 ideas de qué estamos hablando. Desde hace 2 años, desde 2018, 3 años y medio, cuando empezamos a recibir demandas de la industria electrointensiva. En aquel momento el megavatio estaba a 68 euros megavatio, verano de 2018. Empezamos a trabajar en un sistema de medidas que estuvieran aprobadas y estructuradas en torno al marco permitido por la Comisión Europea y que diera estabilidad al sector a largo plazo en el ámbito de la energía. Un trabajo de 2 años nos llevó hasta, desde primero, el Real Decreto Ley 2018 de 7 de diciembre de 2018, donde ahí ya se anuncia la creación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y 2 años más tarde, después de una ardua negociación, de un arduo trabajo de diseño junto con la Comisión Europea, con otros ministerios, con CESCE, se aprueba el Estatuto del Consumidor Electrointensivo con 3 medidas principales. La primera, consolidar y ampliar las ayudas de costes de emisiones indirectos de CO2. Este año contaremos para ello con 244 millones de euros, el máximo permitido por la Comisión Europea, y ya desde los años anteriores hemos ido llegando a esos máximos. La segunda, la bonificación de cargos para inversiones en renovables, cogeneración de alta eficiencia y costes extrapeninsulares. Esa bonificación este año, que llegará hasta el 85% de los cargos de la industria electrointensiva, contará con en torno a 76 millones de euros. Y finalmente, la medida de la que hablamos hoy, el Fondo Español de Reserva de Garantía para entidades electrointensivas. Para nosotros es una medida principal. Está dotada con 200 millones de euros, un fondo permanentemente abierto y que ahora ya después comentarán el detalle de recepción de operaciones y que llega a su momento operativo principal en un momento, como ustedes saben, especialmente sensible. El fondo tiene 2 características principales. Una, la de dar estabilidad, la visión a largo plazo.
Contamos con una industria electrointensiva con una baja contratación bilateral, es decir, la mayoría de las empresas electrointensivas compran su energía en el pool, compran su energía en el mercado, y eso hace que estén sometidas a las vicisitudes y a la volatilidad que en los últimos años estamos viendo, especialmente en estas últimas semanas. Incrementar esa contratación bilateral sería una de las mejores soluciones que podría haber, daría estabilidad a largo plazo a la industria electrointensiva en cuanto a los costes de energía se refiere, y por tanto garantizaría su competitividad a largo plazo a nivel europeo. Comparado con otros países donde siempre hablamos del gap de precio que hay con otros países competidores como pueden ser Francia o Alemania. Por tanto, incrementar esa contratación bilateral fomentando los contratos a largo plazo vía esas garantías, esos avales que a continuación se explicarán con mucho detalle. Y esta medida también crea mercado, y creo que esto es importante. Es decir, las medidas anteriores que había comentado en el marco del Estatuto Electrointensivo se centran en bonificación, ayudas y, por tanto, compensación de costes, en cierta manera. En este caso lo que hacemos es crear mercado, o sea, ayudar a que se cree mercado, a que el mercado de contratación bilateral que ya existe, pero que por cuestión de riesgo continúa muy limitado en el tiempo a contratos menores de 5 años, no hay una contratación estable de manera recurrente, fomentarla, hacerla crecer vía el FERGEI, vía el Fondo de Reserva de Garantía para Entidades Electrointensivas. Y a continuación se darán todos esos detalles. Y seguimos, en esta creación de mercado, seguimos la experiencia de países como Noruega, donde estas medidas ya pues tienen un amplio alcance y llevan varios años funcionando. Con lo cual, ahí también el estudio que realizamos durante 2 años de medidas a nivel europeo de negociación con la Comisión Europea, esta medida fue muy bien recibida en Bruselas y creemos que puede ser una medida principal a largo plazo para ir cambiando la situación. Y es un ejemplo de colaboración público-privada. Continuamente hablamos de ello, se habla de la colaboración público-privada prácticamente en cualquier acto al que uno va, pero realmente aquí hablamos de empresas, hablamos de sector financiero, hablamos de CESCE, hablamos del Ministerio de Industria y, por tanto, y la colaboración también de otros ministerios, y, por tanto, hablamos de colaboración público-privada de manera muy real para que se acabe generando ese mercado. Así que gracias de nuevo a todo el equipo de CESCE. Estamos convencidos de que esta es una medida que a medio largo plazo tiene que cambiar el sistema, tiene que garantizar la competitividad de la industria, pero para llegar a ese medio largo plazo las operaciones tienen que empezar ya a salir hoy, y por eso ahora nos darán todos los detalles. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Como comentaba Beatriz, mi nombre es Juan Puyol, soy el responsable del área de grandes clientes de la cuenta del Estado, y hoy pues es un placer presentaros lo que son las coberturas de los riesgos de crédito de los consumidores electrointensivos por cuenta del Estado, que se aprobaron hace ahora 2 años. Antes de presentaros estas coberturas, solo para aquellos que no nos conozcáis, contaros quiénes somos. CESCE es una aseguradora pública en la que el 50,25% está en manos de la Administración española y que está especializada en asegurar riesgos de crédito. En la cuenta del Estado somos la Agencia de Crédito a la Exportación Española y lo que estamos es enfocados a asegurar los riesgos de crédito ligados a la internacionalización de las empresas españolas. Para muestra, en los últimos 22 años, desde el año 2000, hemos asegurado más de 50.000 millones bajo las distintas modalidades que tenemos. Y en el año 2021
hemos asegurado por cuenta del Estado más de 2.200 millones de euros, que ha permitido una contratación de más de 12.000 millones de euros en el ejercicio anterior. Las coberturas que ofrecemos son varias, pero solo por hablar de algunas de ellas, de las principales. Por un lado tenemos el crédito suministrador, donde lo que se asegura son las facturas que emite una empresa española en el marco de un contrato de exportación que tenga firmado con un comprador extranjero. Aseguramos avales también, avales de licitación, avales de cumplimiento, de anticipo, de garantía, también avales de capital que emiten las entidades financieras en el marco de estos contratos internacionales que ejecutan nuestras empresas. También aseguramos circulantes que se otorgan generalmente a empresas españolas para la ejecución de estos contratos internacionales. Y por último, la modalidad de crédito a comprador, donde lo que se asegura es la financiación que se le otorga a un comprador extranjero para la compra de bienes y servicios españoles. Y la última modalidad que aprobamos, que desarrollamos a finales del año pasado, las pólizas verdes de inversión, donde lo que se asegura es la financiación que se le otorga a una filial extranjera de una empresa española para la inversión en un proyecto verde que puede ser, por supuesto, energías renovables, pero también cualquier proyecto verde entendido como tal y definido por la taxonomía verde de la Unión Europea. En cuanto a las coberturas del riesgo de crédito a los consumidores electrointensivos, unos minutos para detallar el marco legal en el que se enmarcan estas coberturas. Por un lado, todo empieza con el Real Decreto Ley 24/2020, en el que CESCE, que es el actual agente gestor de los riesgos de la internalización de las empresas españolas, se nos nombra agente gestor de las coberturas de riesgo por cuenta del Estado en la contratación de energía eléctrica a medio y largo plazo por parte de consumidores electrointensivos. Por lo tanto, desde este momento, además de agente gestor de los riesgos a la internacionalización, somos también el agente gestor de estas coberturas de riesgo de los electrointensivos. Este Real Decreto, como comentaba Raúl, crea el FERGEI, que se dota inicialmente con 200 millones de euros. Y, por último, lo que establece este Real Decreto es que CESCE está en disposición, como agente gestor, de contratar o de asumir un riesgo de hasta 600 millones de euros en los 3 primeros años de actividad. Y con una disposición, también una especificación, que a la vista de la contratación se le concede a la CDGAE la posibilidad de incrementar en 1/3 este importe de 600 millones. Este Real Decreto Ley se publica en junio del año 2020. En diciembre se publica el Real Decreto 1106, que además de las medidas que comentaba Raúl anteriormente para los electrointensivos, también en su título cuarto regula los mecanismos de cobertura de riesgos derivados de la adquisición a medio y largo plazo de energía eléctrica y que regula varios puntos importantes relacionados con nuestra actividad. La más importante es, se detallan las funciones o las atribuciones que tiene la Comisión de Riesgos del Mercado Electrointensivo para estas coberturas que comentaremos a continuación. Esta CRME, entre otras funciones, puede autorizar las modalidades de cobertura, que pueden tener ya sea la forma de seguro o la forma de garantía, que lo veremos a continuación. Aprueba también la CRME las tarifas que se aplican a las operaciones que se van a asegurar y también decide sobre las propuestas, sobre las solicitudes de cobertura que recibe CESCE y que a petición de estos solicitantes, tras el análisis correspondiente, presenta la CRME para decidir, aprobar o denegar las solicitudes que se nos hacen. Hasta ahora ha habido varias reuniones de esta comisión de riesgos, pero destacar dos: la que tuvo lugar en noviembre del año pasado y otra en diciembre, en la cual se aprobaron las dos coberturas que voy a explicaros un poquito más en detalle ahora. En noviembre se aprueba la cobertura sobre avales, que es una modalidad muy parecida, o una cobertura muy parecida a la cobertura de avales que hacemos ahora mismo en los riesgos a la internacionalización, y ahí nuestro asegurado será el banco que emita el aval en el marco de un contrato de compra de energía eléctrica. Y en diciembre se aprueba otra modalidad de cobertura que reviste la forma de una garantía cuyo beneficiario será el vendedor de la energía eléctrica. Por lo tanto, en este momento, estas modalidades están ya disponibles, están ya aprobadas y se pueden solicitar. Para poder solicitar la cobertura hay que cumplir unos criterios de elegibilidad. Por lo tanto, para poder ser beneficiario, ya sea de una cobertura sobre un aval como de una garantía, el riesgo de crédito, el comprador, es decir, el riesgo de crédito que se ha de asegurar ha de ser el de un consumidor electrointensivo,
y como tal el Real Decreto 1106 define quién en España puede ser electrointensivo, cuáles son los CENAES, cuál es la actividad, cuál es el perfil de consumo, la energía mínima que hay que consumir en un año y se ha de cumplir ese requisito previo para poder ser elegible a una cobertura de CESCE. El contrato de compraventa de energía eléctrica, el PPA, tiene que tener una duración mínima de 5 años y la energía en el marco de ese PPA tiene que ser de origen renovable. Y por otro lado, la cobertura, aun cumpliendo estos criterios, lo que no pueden acceder a estas coberturas empresas en crisis. Tal y como las define el marco de ayudas de la Unión Europea, estas empresas en crisis no son elegibles. Y en cuanto al porcentaje de cobertura, en los riesgos de la internacionalización, en función de la modalidad, es verdad que tenemos porcentajes del 50-60%, en otras se llega hasta el 99% de cobertura en determinados casos. Aquí, por normativas de ayudas de Estado, por definición del producto, la cobertura máxima, ya sea para los avales como para la garantía, está limitado al 80% de la pérdida. En cuanto a los productos, os comentaba que había dos. Por un lado, la cobertura sobre avales. En el marco de un PPA, a lo largo de las conversaciones que tuvimos, principalmente en el 2020-2021, lo que nos llegaba es que en el marco de estos PPAs puede serle requerido a un consumidor electrointensivo la emisión de un aval que, como decía anteriormente, emite el banco, y el banco, ante el perfil de riesgo, porque tenga mucha exposición con ese consumidor intensivo, no esté en disposición de emitir el aval, nos puede solicitar a CESCE la cobertura, de tal manera que, hablando de un aval de 100, podríamos asegurar hasta el 80% del importe de ese aval. El aval, como decía, lo emite un banco por orden del comprador electrointensivo a favor o nombrando a beneficiario el vendedor de la energía eléctrica. Nosotros firmaríamos una cobertura de seguros con el banco, por la cual, en caso de serle ejecutado el aval e impagarle el importe ejecutado el comprador electrointensivo al banco, nacería el impago y ahí es cuando el banco podría llamar a la puerta de CESCE y solicitar una indemnización. Indemnización, como decía, que puede llegar como máximo al 80% del importe. Para esta modalidad de cobertura tenemos ya el condicionado general aprobado por la Comisión de Riesgos del Mercado Electrointensivo. En noviembre, como decía, está disponible en nuestra página web y al formalizarse la cobertura, lo que tendríamos por un lado es el condicionado general que regiría de manera general las condiciones para todas las operaciones, y habría también una póliza de seguro individual donde se especificarían las condiciones particulares de cada operación. Quién es el consumidor, quién es el beneficiario, quién es el banco asegurado, el importe del aval que se emite, su duración y la suma asegurada, por hablar solo pues, de algunos elementos que contendrían estas condiciones particulares. En esta modalidad de cobertura, como el asegurado es un banco, lo que pedimos es que sea el asegurado, el banco, el que realice la solicitud de cobertura para una operación concreta. Y este formulario de solicitud de cobertura está también disponible en nuestra página web, junto con las condiciones generales que rigen la cobertura de avales para consumidores electrointensivos, y por lo tanto está ya a disposición de todos para ser descargado, rellenado, presentado y analizado posteriormente por nosotros. En esta modalidad, el coste de la cobertura asociada a la cobertura de CESCE viene determinada por la comisión de riesgos que cobra la entidad financiera. Si la entidad financiera cobra una cantidad determinada por un aval al año, CESCE, sobre la parte de la suma asegurada, lo que cobraría es esa comisión de riesgos incrementada en un 5%. Como decía, sobre la suma asegurada, de tal manera que si el aval es de 100, la cobertura es del 80, nuestra suma asegurada sería de 80, sobre esos 80 giraría la comisión del seguro, la tasa del seguro que cobraríamos nosotros. Como decía, esta es la primera de las modalidades que se aprobaron, se aprobó en noviembre del año pasado, y la otra modalidad es la garantía. En este caso, a diferencia del aval, donde el beneficiario es un banco, en el caso de la garantía, el garantizado por CESCE es el vendedor de la energía eléctrica. Nos comentaban a lo largo de las conversaciones el año pasado, por un lado, que podía ser requerido un aval y, por lo tanto, uno de los productos que fue desarrollado fue la de la cobertura del aval a las entidades financieras, pero también se nos comentaba cómo estos contratos de compraventa de energía eléctrica generalmente incluyen un valor de terminación, una penalización por incumplimientos del contrato de compraventa de energía eléctrica,
que dan lugar a la resolución del mismo y al pago de una indemnización, penalización o valor de terminación. Ahí, en esta garantía, lo que vamos a asegurar, o lo que sería asegurable, sería el valor de terminación exigido en el caso de incumplirse las obligaciones por parte del comprador electrointensivo y llegarse a resolver este contrato. Por lo tanto, se puede asegurar ese valor de terminación que se defina en el contrato de compraventa de energía eléctrica, y también se puede garantizar algunas facturas, las facturas impagadas que han dado lugar a esa resolución del contrato de compraventa de energía eléctrica. En el caso de la garantía, en el caso del valor de terminación, son muchas las fórmulas, muchos los métodos de cálculo que hemos ido discutiendo estos últimos meses. Ahí, pues lo que estamos es abiertos a estudiar cada caso concreto, cada fórmula, y sobre la base de cada PPA concreto y cada valor de determinación concreto, pues ya adaptar la garantía. Por eso, en la página web no hay una garantía colgada, un borrador o una garantía tipo, sino que a la vista de cada PPA concreto lo que trabajaremos es en la elaboración de una garantía específica ajustada a ese PPA. Igual que en el aval tendremos una suma asegurada que estará recogida en la póliza individual, en la póliza. En la garantía lo que tendremos también es un valor de terminación recogido en la garantía como suma asegurada, y también, como decía, pues cabe la posibilidad de asegurar determinadas facturas que también irían a contar como suma asegurada dentro de la garantía. Por lo tanto, en este esquema firman el contrato de compraventa de energía eléctrica vendedor y comprador. Puede ser un PPA financiero, pero puede ser también un PPA físico. Las dos modalidades hoy por hoy son susceptibles de poder contar con nuestra cobertura. El comprador tiene que ser electrointensivo, la energía tiene que ser renovable, el contrato tiene que tener una duración mínima de 5 años y, como decía, el comprador no tiene que estar en crisis, tal y como define la Unión Europea. En este caso, podríamos emitir la garantía cuyo beneficiario es el vendedor de la energía eléctrica. Como os decía, igual que la póliza individual se ajusta a cada operación particular, la garantía también, en función de las características del PPA, de su duración, de la energía, del perfil de suministro, del valor de terminación, de la fórmula del valor de terminación que pueda estar recogida en ese PPA, ajustaremos la garantía a cada operación individual, aunque es verdad que determinados elementos serán comunes a todas, ¿no? Pero ahí nuestra idea es una garantía específica para cada operación. Igual que en la cobertura de los avales, comentaba que la solicitud la tiene que realizar la entidad financiera que va a ser beneficiaria de nuestro seguro. Lo que proponemos en este caso es que sea el beneficiario de nuestra garantía, el vendedor de la energía eléctrica, el que solicite la cobertura de CESCE y que sea el que rellene el formulario de solicitud y nos lo entrega para estudiar la cobertura que nos solicita. En las operaciones concretas donde el beneficiario pudiera ser una SPV, una sociedad de proyecto que todavía pues, no estuviera incorporada, pues ahí, pues, por supuesto, podrían pedir la solicitud de cobertura a los accionistas, ¿no? de esta SPV para poder iniciar todo el proceso de estudio previo a la constitución de la sociedad. En cuanto al coste de la garantía, como comentaba en el caso del aval, establecemos el coste del seguro sobre la base de la comisión de riesgos del banco que emite el aval. En el caso del coste de la garantía, lo que hemos es adaptado, como comentaba anteriormente Raúl, este modelo de garantía existe desde hace ya muchos años en Noruega, en colaboración con la ECA Noruega, con GIEC. En su momento, pues hemos adaptado un esquema que a ellos le aprobó la Unión Europea en su momento, lo hemos adaptado a las coberturas en España. Y por lo tanto es un modelo que recoge distintos elementos, siendo uno de los más relevantes el riesgo de crédito que le se otorga al consumidor electrointensivo, el rating interno que le pudiéramos dar a un comprador electrointensivo concreto, pero también impacta la duración del PPA, los megavatios horas que se vendan cada año, teniendo en cuenta que un PPA de 5 años, un PPA de 10 años sería el doble de megavatios que un PPA de 5 años, pues la cantidad de energía en riesgo sería mayor y eso impactaría a la suma asegurada que estaría recogida en ese valor de terminación y por lo tanto afecta directamente al coste final de la garantía. La duración, los megavatios hora y por supuesto el precio del PPA, el precio de la energía que se acuerde en ese contrato de compraventa.
Con todos estos datos hemos desarrollado, como decía, junto con los noruegos, un sistema de cálculo de precios que tiene, entre otros aspectos, también en cuenta proyecciones del precio de la energía eléctrica a medio y largo plazo para, en caso de acaecer un impago, en caso de tener lugar el siniestro, ver cuál pudiera ser, en determinados escenarios, la pérdida que CESCE tuviera que soportar, o el Estado, en determinados supuestos. Y con todo eso metido en ese Excel que hemos desarrollado y adaptado gracias a la ayuda de IEC, tenemos un sistema propio para establecer el coste de la garantía. Y hasta aquí. Entonces, nos han sobrado unos minutos que, pues, posiblemente para preguntas que pudierais tener sobre estas garantías, y a vuestra disposición para contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación, que yo creo que ha sido muy interesante y muy al dato, ¿no? Yo creo que, de nuevo, ponernos a vuestra disposición, ¿no? En cualquier momento, Juan y su equipo llevamos ya tiempo resolviendo, ¿no?, dudas del mercado sobre estos productos, que son muy novedosos también para nosotros, ¿no? Con lo cual hemos ido perfilando muchos de los elementos. ¿Tenemos ya alguna pregunta en el chat? Insisto en que podéis hacer preguntas a través del chat. Vamos a intentar resolver el mayor número posible, o sea que os animo a que así lo hagáis, pero ya tenemos algunas que yo creo que a lo mejor podemos ir aclarando. Aquí hay una pregunta, Juan, que dicen: ¿cómo afectaría a la garantía otorgada por CESCE para un PPA en el supuesto caso de pérdida de la condición de electrointensivo en un determinado ejercicio? Ahí es decir, es cierto que la condición de consumidor electrointensivo se puede perder a lo largo del tiempo. Nosotros lo que requerimos como condición previa para emitir ya sea una cobertura sobre un aval como la firma de una garantía directa con un vendedor de energía eléctrica es que en el momento de formalizarse la cobertura el consumidor sea electrointensivo. Si luego posteriormente por el camino el consumidor pierde esa condición, ni la cobertura sobre el aval ni la garantía se ve perjudicada. De tal manera que, aun perdiéndose un año, 6 meses, 3 años después, el consumidor electrointensivo esta condición, ni la garantía al vendedor se ve perjudicada, ni la cobertura del seguro sobre el aval que se asegura a una entidad financiera. Por lo tanto, entidades financieras o vendedores en ese sentido pues no se verían afectados por esta pérdida de estatuto de consumidor electrointensivo. Muchas gracias, Juan. Hay otra pregunta. ¿Hay máximos o mínimos de importes de las garantías o de precios de los PPAs? Importe máximo como tal de garantía o del aval no hay. Lo que hay es una limitación dura, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al riesgo máximo que el Estado, a través de CESCE, puede contratar entre los 3 primeros años, y eso está establecido en 600 millones de euros. A partir de ahí, pues a lo mejor desde un punto de vista de diversificación del riesgo de la cartera, pues seguramente una única garantía por 600 millones, pues yo veo difícil que se pueda otorgar, pero a partir de ahí, límite como tal establecido no hay, ni máximo ni mínimo, pero es verdad que caso a caso pudiera ser que si viniera una solicitud para una operación excesivamente grande para lo que es hoy por hoy el tamaño del fondo, pues igual sí se pudiera ver limitada, pero eso habrá que analizarlo caso a caso y sobre todo a la vista de la suma asegurada o del valor de determinación que haya que garantizar en un PPA concreto. Y luego preguntabas por... Los precios de los PPA, si hay límites a los precios. Es una pregunta muy interesante en un mercado como en el que estamos ahora mismo, ¿no? Pues ahí no me atrevo a contestar, sobre todo porque a raíz de los distintos reales decretos ley, tanto el 17/21 del año pasado como el reciente de hace ahora unos días, no sé si hay alguna limitación en cuanto al precio que pudiera afectar negativamente o no a los PPAs, y ahí, sin haber revisado los reales decretos concretos, no sabría decir. Lo que sí habrá, desde luego, es en función del precio del PPA, sobre todo cuando sean precios más elevados, pues un impacto en la valoración del propio riesgo que hagamos nosotros. Es decir, no es lo mismo firmar un PPA, me lo invento, a 90 que a 30, por cuanto la carga financiera para el comprador electrointensivo sería superior en un caso y en otro, y en caso de haber un siniestro, aquellas cantidades que CESCE tuviera que indemnizar serán superiores en un caso que en otro. Pero ahí se me escapa el efecto de los distintos reales decretos ley que puedan tener sobre el precio de ese PPA. Y no sé si hay un límite o si los 67 euros megavatio hora afectan o no. Ahí no estoy seguro. Beatriz. Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Tendremos que ir viendo las operaciones y será la comisión de riesgos, ¿no, Raúl, la que vaya un poco decidiendo qué nivel de precios en un PPA tiene sentido, ¿no? Sí, para que tenga una cobertura como esta. Exacto.
Muy bien, hay un montón de preguntas y todas muy interesantes. Yo espero que nos dé tiempo a verlas todas. Preguntan también si la cobertura o la garantía puede ser pignorada a favor de la instalación de generación renovable cuando existe una comercializadora intermedia que suministre la energía al consumidor electrointensivo. A ver, repítemela, por favor. Sí, es en el caso en que la cobertura o la garantía sí puede ser pignorada a favor de la instalación de generación renovable cuando exista una comercializadora intermedia que suministre la energía al consumidor electrointensivo. A ver, yo creo que ahí lo primero sería saber CESCE dónde va a entrar en esa estructura, porque al final hay una comercializadora interpuesta entre el generador de renovables y el comprador final, por llamarlo de alguna manera, el consumidor electrointensivo, y habría que ver en cuál de los dos contratos CESCE estaría participando, entiendo, como garante, ¿no?, de ese valor de terminación. Si estamos, si estamos garantizando el valor de terminación en el contrato que firman comercializadora y comprador final, pues ahí nosotros estamos garantizando a la comercializadora una cantidad determinada que ella, aquí a lo mejor hay una serie de matices jurídicos que habría que investigar posteriormente para ver que no diga ninguna aberración jurídica, ¿no? Pero sí que entiendo que esa cantidad que pudiera recibir la comercializadora, habrá algún mecanismo legal por la cual ella, esas cantidades pagadas por CESCE, las pueda ceder, si así lo estima oportuno, bajo el contrato que tenga con el vendedor de la energía eléctrica, de alguna manera. Si es ceder en garantía, pignorar o dar unos derechos de cobro sobre, la forma jurídica no la sé, pero yo entiendo que eso debiera ser posible de alguna manera. En el caso en el que entremos a participar en la cobertura entre el vendedor de la energía eléctrica y la comercializadora, ahí lo que faltaría es el elemento del consumidor electrointensivo, porque al final las coberturas están para garantizar el riesgo de crédito del consumidor electrointensivo. Por lo tanto, en ese esquema o en esa estructura, para que llegáramos a poder participar, el consumidor electrointensivo de alguna manera tiene que figurar y es su riesgo de crédito el que tendríamos que garantizar. Con lo cual ahí, pues bueno, hay una estructura a ver qué encaje se le puede dar dentro del marco legal que está en este momento aprobado para trabajar, pero se podría analizar perfectamente. Fenomenal. Hay otra pregunta que me parece interesante también, que es la cobertura en cualquiera de las dos modalidades, ¿hasta qué plazo cubre? Es decir, ¿está en vigor a lo largo de toda la vida del PPA? Ahí es decir, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros ofrecemos es una cobertura, ya sea para un aval como para una garantía sobre un PPA, que va desde el momento en que se contrata hasta el final de la duración del PPA, si así lo solicitan las partes. Si el PPA tiene 5 años, si el PPA tiene 10 años y el aval que se emite es por esa duración, la cobertura de CESCE se contrata en el momento cero por toda la duración del aval de 10 años o por toda la duración del PPA también. En este momento sí que hay ese mínimo de 5 años que comentaba anteriormente para que la cobertura de CESCE pueda estar ahí. Un PPA de 5 años, de 10, de 15 o incluso de 20 puede ser elegible, por ejemplo, para contar con una garantía de CESCE. La garantía se formalizaría en el momento cero por los 20 años y recogeríamos en la garantía la suma asegurada de ese valor de terminación o de esas facturas que se nos pidan meter en la garantía por los 20 años. Es verdad también que la prima se cobra en el momento cero, una prima por un seguro, por una garantía de 20 años. Y ahí, como lo que surgen son unas cantidades que pueden ser muy importantes, lo que hemos propuesto, lo que hemos comentado internamente es fraccionar, igual que hacemos en algunas ocasiones en los riesgos de la internacionalización, fraccionar el pago de la prima, porque al final pues, pueden ser unas cantidades muy importantes. Muy interesante. Otra pregunta que yo creo que estaba un poco, no sé si lo has llegado a comentar, pero me parece importante aclarar. ¿Están incluidos en la cobertura tanto los PPAs físicos como los financieros? Sí, en este momento es una consulta que surgió además en el momento de la exposición pública del Real Decreto hace ahora 2 años. Tanto PPAs financieros como PPAs físicos, ambos son elegibles si el consumidor es electrointensivo, si el PPA es de renovables y si tiene una duración mínima de 5 años para poder contar con una cobertura de CESCE, ya sea por el aval que se tenga que emitir en ese PPA como por el valor de terminación que se pueda establecer y en ese caso a través de la garantía de CESCE, con lo cual los dos.
Hay otra pregunta muy interesante que no vamos a contestar tajantemente, aunque lo pretenda, que es, entendiendo que el porcentaje de cobertura máximo es del 80%, entiende que se aplicará en casos puntuales y justificados, pero ¿cuál sería el porcentaje de cobertura estándar? Nos gustaría que el 50%, pero sabemos que el mercado no nos va a dejar colocarnos ahí, ¿no, Juan? A ver, es verdad que en los riesgos a la internacionalización, donde compartimos los riesgos con las entidades financieras en determinadas coberturas, como son avales y créditos de circulante, lo normal es ir al 50, 60%. Aquí hablar de un estándar es difícil en la medida en que no hemos formalizado cientos o miles de operaciones como podemos tener en los riesgos a la internacionalización como ECA. Aquí estamos empezando. Con lo cual, dada la novedad del esquema, y al final pues siempre esto es una decisión de la CRME, yo pienso que pudiera ser que al principio sí que es verdad que se acepten porcentajes de cobertura más cercanos al 80% o del 80%, hasta que haya un mercado, se vea que la cobertura funciona, que los riesgos a lo mejor pues no son para tanto, y se pueda gradualmente o poco a poco bajar a lo largo de los años a porcentajes más coberturas del 50 o del 60, pero desde luego hoy por hoy yo creo que estamos abiertos a poder llegar a ese 80% para establecer un mercado, desarrollar los productos y que se vea que efectivamente funcionan. Sí, ahí además el porcentaje de cobertura acordado va a estar muy en relación con la situación financiera de las empresas. Sí. Y es verdad que este producto empezamos a utilizarlo en un momento en el que la situación financiera de los electrointensivos pues no parece que vaya a ser la mejor, ¿no?, de su ciclo. Con lo tanto, yo sí que creo que estamos asumiendo, ¿no?, que empezaremos con porcentajes altos. Aquí hay una pregunta muy interesante, otra pregunta adicional que dice: en los próximos meses habrá una subasta de energía organizada por los electrointensivos con condiciones claramente estandarizadas, pero con diferentes compradores. ¿Habéis pensado, nos pregunta, en aprobar previamente a su celebración que los PPAs derivados de esa adjudicación de la subasta ya incorporen la garantía de ceste para los vendedores de la energía? Y añade: pensad que analizarlo con posterioridad, el vendedor estaría incurriendo en el riesgo de que posteriormente no se apruebe la garantía y desincentiven. Hemos tenido ya alguna conversación, alguna reunión en relación con esta subasta. Desde luego, todo lo que sea estandarizar un contrato de compraventa de energía eléctrica, ya sea por la parte del vendedor como por la parte del comprador, facilita el poder analizar posteriormente la cobertura de ceste, ¿no?, por nuestro lado. Como decía, hemos tenido ya conversaciones previas con algunas personas que están participando en el diseño, en la elaboración de esta subasta, y desde luego todo el trabajo previo que se pueda ir haciendo, pues bueno, por supuesto es sujeto al visto bueno también de la CRME, pero yo creo que es interesante que vayamos empezando a analizar los contratos si están disponibles. Posiblemente ahí pues el perfil de riesgo de algunos de los consumidores intensivos que pudieran participar en esta subasta, si piensan que por la parte del aval que van a tener que emitir no van a poder, o por la parte de sus obligaciones alguna entidad financiera pues no va a estar en disposición de emitir ese aval, pues ahí lo interesante es que ya sea la entidad financiera con la que estén hablando, como ellos mismos, pues igual se pongan en contacto con nosotros para poder ir, no quiero decir preautorizando, pero sí haciendo un primer cheque inicial de o hasta cuánto se podría incurrir en un riesgo determinado con una empresa concreta, o si directamente es descartable contar con la cobertura de ceste. Pues yo creo que en el marco de esa subasta, pues igual algún trabajo previo sí que va a haber que tener que hacer, ya sea solicitándolo el banco si es para el aval, los vendedores de la energía eléctrica, que también tienen que estar confortables con el valor de terminación que les tienen que pagar estos consumidores, como a lo mejor de manera excepcional algún consumidor intensivo o algunos consumidores intensivos directamente. Pero somos conocedores de la subasta y desde luego pues yo creo que es muy interesante bueno, que podamos conocer los detalles de antemano para poder ir preparándonos para ese momento. Muchas gracias, Juan. Otra pregunta: ¿cómo se estructura el pago de la prima de cada uno de los productos? ¿A lo largo del contrato por unidad de energía? Como decía, va a haber dos productos, ¿no? El caso del aval y el caso de la garantía. En el caso del aval, el importe de la prima se determina sobre la base de la suma asegurada a lo largo de los años, y ahí es la entidad financiera, el banco que solicita la cobertura de ceste, el que viene obligado al pago de la prima. Eso sin perjuicio que luego él, a su vez, en el contrato de contragarantía que tendrá firmado con cada consumidor intensivo, le traslade esa comisión. Ahí lo que hemos pensado en este momento es una comisión, la prima del seguro es única, es indivisible,
y es exigible en su totalidad en el momento cero, ¿no? Lo único, como comentaba, pues podríamos fraccionar el pago de esa comisión a lo largo de los años. No serían 10 u 11 fracciones iguales, la primera posiblemente siempre sería un poquito más elevada y luego las demás se podrían ir pagando pues una vez al año o cada 6 meses, pues eso estamos abiertos a ello. En el caso de la garantía, al final hay que pensar que la prima que resulta del modelo que tenemos es una prima en valores absolutos, es medio millón de euros, 1 millón de euros, 2 millones de euros, pero ahí, por hablar el lenguaje del euro megavatio hora, ¿no?, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza, esto cuánto es el precio del PPA, cuál es el precio de, pues siempre hablamos de 40 euros megavatio hora, 50, 70, 80 euros megavatio hora, y aunque el precio de la garantía será, me lo invento, 1 millón de euros, pues al final periodificaremos esa comisión de la garantía a lo largo del tiempo, pero sí que muchas veces en distintas reuniones, conversaciones que hemos tenido, hemos hablado de euros megavatio hora. No porque si produce más o produce menos, el seguro o la garantía cueste más o menos, sino por trasladarlo al lenguaje del euro megavatio hora y ponerlo en perspectiva con respecto al precio del PPA. Entonces, en nuestros modelos, en función de la cantidad de megavatios hora, el perfil de riesgo del comprador y la duración del PPA, que influye muchísimo, pues podemos estar hablando de 0,5 euros megavatio hora, como podemos estar hablando de 5 euros megavatio hora. Pero al final la prima son euros en valores absolutos y lo único, por facilitarlo, ¿no?, lo convertimos a veces a euros megavatio hora, pero porque todo el mundo habla del precio del PPA en esa unidad o en esa magnitud. Otra pregunta que me parece muy interesante y que no sé si tenemos la contestación clara, es si hay un PPA firmado en el 21, ¿vale? O sea, que en el que no hay garantías, pero sí hay posibilidad de exigirlas por parte del vendedor, y al cabo de 2 años se solicitan esas garantías para emitirse. ¿Nosotros podríamos entrar en esa cobertura o tiene que ser desde el inicio de la firma del PPA? Parece una buena pregunta porque no sé muy bien la respuesta, Raúl. Yo me imagino que no hay una respuesta cerrada para ese tema. Es verdad que lo que queremos es propiciar, entiendo, la firma de nuevos contratos de compraventa de energía eléctrica entre consumidores intensivos por un lado y vendedores de energía. Aquí la pregunta sería por qué hace 2 años un consumidor electrointensivo pudo firmar un PPA sin garantía de nadie, sin cobertura de nadie, y ahora en el contexto actual necesita el vendedor de la energía una cobertura de ceste. Indudablemente es porque la situación ha ido a peor, el consumidor ha ido a peor, y eso pues a nosotros pues nos hace un poco valorar si habría que entrar o no en ese momento en esa cobertura. Yo diría que prohibido por ley no está, pero sí que hay pues al final un criterio de análisis de riesgo y de valoración de si el PPA es de 5 años o que le queden 5 por delante en un contexto en el que el comprador, su calificación de riesgo, su perfil de riesgo se ha ido deteriorando de una manera tan importante que sea entonces requerida nuestra cobertura, pues si tiene sentido que entremos o no. Sí, pero eso ya es yo creo que la conclusión va a ser una decisión de riesgo y es un buen momento también para resaltar o poner un poco, recordar que las coberturas van a ir ligadas al análisis del riesgo del deudor, que es el electrointensivo, y por lo tanto, aunque es verdad que esto permite un análisis o una aceptación de riesgos más gris que en el mercado, los electrointensivos tienen que ser capaces en principio, ¿no?, tener la suficiente solvencia financiera como para poder ser un riesgo asumible por nosotros, ¿no?, igual que en el resto de nuestras coberturas. Y esto lo ligo un poco a otra pregunta que yo creo que que genera igual algo de confusión en este tema y que igual conviene aclarar. Una pregunta que dice que si en el caso de cobertura de avales hay alguna limitación en relación con las entidades financieras o por rating o por otro criterio de riesgo. Yo creo que aquí la confusión es que las entidades financieras no son nuestro asegurado, pero no son nuestro riesgo, y por lo tanto no tenemos ningún límite en cuanto al rating de las entidades financieras, pero sí tenemos un límite en cuanto a la calidad del deudor final, ¿no?, que es un poco el riesgo que nosotros asumimos. Sí, bueno, ahí pues el único matiz a lo mejor que se me ocurre es que lo que puede pasar es que en el propio contrato de compraventa de energía eléctrica sea el vendedor de la energía el que exija que la entidad financiera tenga un rating mínimo. Es decir, no tanto porque nosotros queramos que nuestro asegurado sea AAA o sea BBB, sino que el beneficiario del aval del banco diga yo quiero un aval que sea emitido por una entidad financiera de primer nivel, y a partir de ahí sea el propio vendedor de la energía el que pida un rating mínimo a la entidad financiera para ser aceptable por él como beneficiario de ese aval.
Otra pregunta que me gusta que nos hagáis. ¿Se puede solicitar ya estos instrumentos en caso de firmarse hoy un PPA? Sí, por favor, estamos deseando tener ya solicitudes en firme. Tenemos un montón de operaciones que están ahí gestándose, ¿no? Con un grado de maduración que nos van a llegar en las próximas semanas, pero que sepáis que esto está lanzado ya desde diciembre. Toda la información está colgada en la página web y en cualquier caso nos tenéis a vuestra disposición, desde luego, Juan y su equipo, a aclarar todo lo que no hayamos podido aclarar aquí. Pero sigue habiendo alguna pregunta más, que yo creo que todavía tenemos tiempo porque se nos quedan aquí varias. ¿Hay algún motivo concreto para no admitir que la solicitud de cobertura proceda del comprador electrointensivo? Pues eso lo estuvimos valorando al principio del todo. Aquí sobre todo es por racionalización de la demanda. Si te viene una entidad financiera pidiéndote la cobertura para un aval, lo que pensamos es que la entidad financiera lo solicita porque ella misma está en disposición de emitir un aval por una cantidad determinada, sabiendo además que tiene que retener por lo menos, o de manera general vamos a hablar de un 20% del riesgo asociado a ese aval. Por lo tanto, si lo pide un banco, en el caso de un aval, pues es porque él ese 20% lo ha mirado, lo ha estudiado y va a estar en disposición de retenerlo. Hablando todavía del aval, si lo pidiera el consumidor electrointensivo, es verdad que él podría tener a lo mejor una oferta de ceste que habríamos estudiado, que habríamos valorado, que habríamos sometido a la decisión de la comisión y que habría dado el visto bueno, pero una oferta que luego este consumidor electrointensivo se acerca a sus distintas entidades financieras y ve que nadie quiere emitir ese aval y por lo tanto lo hemos pensado desde el punto de vista de racionalización de la demanda. Y lo mismo por el lado de la garantía, es decir, el consumidor electrointensivo pudiera pedir que estudiemos su perfil de riesgo, un PPA concreto y demás, pero que nos encontremos con que el beneficiario de la garantía pues no se persona y que no hay ningún vendedor de energía eléctrica dispuesto a retener ese 20%, porque ese 20% lo tienen que retener, ya sea el banco como el vendedor de energía eléctrica. Para ese 20% no pueden contar con un casco lateral o con un aval separado que no se comparta con CESCE, sino que el beneficiario, ya sea del seguro o de la garantía, tiene que retener un 20% del riesgo de la operación. Y cualquier garantía se comparte con CESCE al porcentaje de cobertura. Luego, lo que hemos pensado al principio del todo es que tiene sentido que sea el beneficiario de la garantía o el emisor del aval, por cuanto tienen ellos que retener ese 20% y si lo solicitan, es porque están en disposición de hacerlo. Mientras que si viniera el consumidor, pues igual es que luego no hay demandante para nuestra garantía o nuestro seguro. Y por eso lo hemos diseñado así. Sí, o planteado eso así. Es para recibir la solicitud formal, ¿no?, de la operación, pero por supuesto estamos a disposición de todos los consumidores electrointensivos para todas las consultas y todo el análisis que necesiten previo cuando ellos estén intentando trabajar en este tipo de productos, ¿vale? Yo creo que nos queda tiempo, tenemos alguna más, pero yo creo que voy a seleccionar dos y me perdonáis los que no haya cogido vuestra pregunta y por favor intentaremos contestárosla con posterioridad. La pregunta es, ¿qué ocurre en el caso de fraccionamiento del pago de la prima? ¿Qué ocurre si dicha prima deja de pagarse por el consumidor electrointensivo? Nos gustan las upfront mucho más, pero el riesgo de fraccionamiento siempre lo asumimos, ¿no? Entiendo, Juan. A ver, aquí tendríamos casuísticas diferentes, ¿no? En el caso del aval, recordemos que la relación contractual la tiene CESCE con el banco. Y el banco luego a su vez tiene otra con el consumidor electrointensivo. Nosotros, el que nos tiene que pagar la prima es el banco, en el caso de la cobertura del aval. En caso de impago de la prima de una fracción determinada, lo que se ve es, primero, reducida la cobertura y luego lo que se ve es cancelada la cobertura. Es decir, el seguro se puede anular en caso de impago de la fracción, con lo cual hay que recordar que el que tiene que pagar la prima es el que tiene la relación contractual, sin perjuicio de que éste luego se la traspase al consumidor. Por lo tanto, en el caso del aval, lo que hay primero es una reducción y luego pues una cancelación. Y lo mismo pasa con la garantía. La garantía, al final, el que tiene que pagar el coste de la garantía es el vendedor de la energía eléctrica. Otra cosa es que si la cobertura cuesta, llevándolo a euros megavatio hora, 1 euro megavatio hora o 0,5 euros megavatio hora, perdón, el vendedor integre el coste de esta cobertura en el precio de la energía y donde iba a firmar un PPA a 40, pues lo firme a 40,5 o a 41 euros megavatio hora. Pero en primera instancia, en última instancia, el obligado al pago de la comisión de la garantía es el vendedor. Y luego ya si él la ha trasladado o no en su PPA, pues es otra cuestión. Y aquí lo mismo, si la cobertura, si la garantía, la comisión de la garantía se impaga, pues la garantía se ve reducida o perjudicada.
Muy bien, y yo creo que ya por último, una pregunta que me parece interesante para aclarar un poco, ¿no? Porque creo que hay alguna cosa que tampoco hemos explicado bien, ¿no? La pregunta dice que ¿qué es más fácil de obtener, si el aval o la garantía, y que qué es más ventajoso para la empresa, ¿no? Yo creo que responde a estructuras distintas de operaciones, sí. Juan, pero aprovecho para que lo aclares un poquito. A ver, aquí al final el riesgo, más allá del importe económico, ¿no?, que pudiera derivarse del aval o del valor de determinación, el riesgo que estamos asumiendo es el del consumidor electrointensivo. Ventajas hay por un lado y por otro. Para el vendedor de la energía, contratar la garantía está en su mano, mientras que si lo que pide es un aval, está en manos de que el consumidor electrointensivo pueda efectivamente conseguir un aval de una entidad financiera, con lo cual ahí desplazas la ventaja del producto hacia uno o hacia otro. El vendedor de la energía siempre puede pedir una cobertura del valor de terminación cuyo riesgo de crédito será el del consumidor electrointensivo y está en manos del vendedor solicitar esa cobertura. En el caso del aval, pues ahí lo que nos vamos es a un consumidor electrointensivo que tiene una serie de relaciones con sus entidades financieras que a lo mejor por su riesgo de crédito o su perfil, la garantía corporativa, el vendedor no se la acepta y requiere un aval. Pues ahí es el vendedor el que está liderando de alguna manera pues, la relación con sus entidades financieras para obtener ese aval. Y también hay ventajas e inconvenientes. En caso de la garantía, como decía, es verdad que la obtención de la garantía está en la mano del vendedor, pero también es el vendedor el que retiene en este caso el 20% del riesgo. Mientras que, si tienes un aval de 100, lo que tienes 100 bajo ese aval y el que retiene el 20% del riesgo es el banco. Entonces hay ventajas e inconvenientes para un producto y otro y desplazas de alguna manera hacia el consumidor electrointensivo el obtener un aval, mientras que en el caso de la garantía es que es el vendedor que tiene todo en su mano para, por supuesto, sujeto a la elegibilidad, ¿no?, sobre la base del perfil de riesgo, del PPA y demás, que nosotros emitamos una garantía. Con lo cual, pues ahí pues depende, como siempre. Muy bien. Se nos han quedado alguna pregunta en el tintero que intentaremos contestaros por escrito. Yo quiero darle la oportunidad, Raúl, si quieres hacer algún comentario, aparte de agradecerte de nuevo el liderazgo en todo el proceso y tu asistencia hoy con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Beatriz, y a Juan por la explicación, porque creo que, bueno, como vemos, es tremendamente detallado, pero lo más importante es que empiece a haber ya operaciones, porque ahora estamos todavía, pasamos la fase de diseño, ya estamos en fase de aplicación, pero lo más importante es que todas las operaciones que estén en curso se vayan concretando, con lo cual lo que esperamos es que en las próximas semanas, meses, podamos ir ya poniendo ejemplos reales, que esa va a ser la mejor clarificación y, por tanto, animar a las empresas, animar a las empresas, a los consumidores electrointensivos, animar a las comercializadoras de energía, animar al sector financiero a que entre todos movilicemos estos proyectos, porque estamos convencidos, como decía al principio, que es la medida que más estabilidad va a dar al precio de la energía en el ámbito de la industria. Y segundo, vamos a ir poco a poco entre todos creando mercado, igual que CESCE lleva tantos años haciendo en el ámbito de la internacionalización y con total garantía y normalidad, pues nuestro objetivo es llegar a esa normalidad y a esa amplitud de operaciones también en el ámbito de la industria electrointensiva. Con lo cual, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Raúl, por todo, y yo estoy segura que cuando tengamos todas esas operaciones que vamos a tener y sigamos aprendiendo con este proceso, el Fergey, estoy segura que nos van a dejar incrementarlo en el importe que sea necesario, ¿no? Esa restricción de la que hablaba Juan, yo sé que no va a ser un problema a medio plazo. Eso ya digo que no va a ser un problema. O sea, si agotamos los 200 millones, lo incrementaremos. Sobre todo en la medida en que contribuyamos, ¿no?, a ayudar un poco a las empresas a gestionar esta, ¿no?, y a promover la firma de PPAs, que efectivamente probablemente sea el mejor instrumento para lograr una normalización en este mercado. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados, sois muchísimos, había 300 inscritos ayer y hoy habéis estado ya prácticamente los 200 siguiendo esta sesión. Por supuesto, la sesión la pondremos a vuestra disposición, no me estoy tirando a la piscina, pero probablemente la colguemos en la propia página web para que podáis tener acceso con posterioridad y, si no, de nuevo, ponernos a vuestra disposición para cualquier consulta, aclaración, información adicional, que es parte de nuestro trabajo y es lo que más nos gusta hacer. Así que nada, un placer. Y con esto cerramos la sesión.